Bienvenidos a la tercera grabación de Lusitania. Soy Iastus Lusitanus, el editor de Lusitania, una perspectiva del siglo XXI, y vamos a hablar de algunos aspectos de la vida diaria en la antigua Roma y en las provincias. Vamos a comenzar con un elemento muy sencillo que enseguida vamos a reconocer. Efectivamente, es una lucerna romana, es una reproducción. Es una lucerna que funciona con aceite. Aceite de oliva era lo que se utilizaba en la antigua Roma. Las lucernas podían tener varios motivos artísticos. Por ejemplo, en la anterior, que está encendida, aparece una representación de animales, de cuadrigas, pueden haber representaciones de luchas gladiatorias. Esta otra reproducción, por ejemplo, como podéis notar, pues aparece la figura de un gobernante de la época. Notamos que es una estructura muy sencilla, con este soporte a modo de asa. Podemos notar aquí, estoy sujetando un pequeño depósito. Aquí podías verter el aceite de oliva, que era el combustible, y por supuesto el soporte para la mecha. Tenemos también otro ejemplo de una lámpara de aceite posterior. Esta es árabe, esta es del periodo posterior, como bien sabemos, a la caída del Imperio Romano, y en la península ibérica sabemos que después llegaron los visigodos y finalmente llegaron los árabes. Pues esta es una lámpara muy sencilla de la época de dominación árabe en España. En la antigüedad el aceite representaba pues riqueza. En el mundo mediterráneo el olivo siempre ha sido un símbolo de riqueza, y podemos decir que en ese sentido Hispania fue muy rica. ¿Por qué? Principalmente la región conocida como la Bética, principalmente todo el área del recorrido del Guadalquivir, en la actual Andalucía, fue una gran exportadora de aceite. Estaba considerado como un aceite de primerísima calidad para el consumo humano. Luego es verdad que el norte de África, con el paso de las décadas y de los siglos, se convirtió en otra potencia, digamos, exportadora, otra área geográfica exportadora de aceite, pero en realidad se consideraba durante mucho tiempo que el aceite de la Bética, el aceite de Hispania, era superior, y el aceite de Norte de África se utilizaba pues, principalmente para el uso que antes hemos visto, para combustible, en este caso para las lucernas. Hemos hablado del recorrido, de los motivos y de las figuras de las lucernas. Es decir, en un principio vamos a poder notar todo tipo de motivos decorativos, como antes mencionábamos, figuras, escenas mitológicas, luchas gladiatorias, figuras humanas, algunas imágenes no aptas para menores, y también notamos que con el transcurso de los siglos y con la caída del paganismo dentro de la cultura del Imperio Romano, pues notamos que las representaciones son mucho más sencillas. Así hemos visto un aspecto interesante y curioso, una faceta del Imperio Romano. Y ahora vamos a hablar de otro elemento muy sencillo. Es esta tablilla de cera. Este es un stylus. Es una representación, obviamente. ¿Para qué se utilizaba el stylus y la tablilla de cera? Pues eran los cuadernos de los niños en sus colegios, en lo que correspondía a los colegios modernos, ¿no? Frente a sus tutores o sus profesores. Entonces se escribía una muestra, y entonces el alumno, con este extremo puntiagudo, escribía hasta dominar la caligrafía y la escritura del latín antiguo. Si se equivocaba, ¿qué tipo de borrador tenía? Pues tenía el otro extremo del stylus, y lo que hacía era raspar y volvía a escribir hasta que dominaba la escritura. ¿Qué ocurría cuando se desgastaba esta capa de cera que constituía el fondo de la tableta? De la tablilla, mejor dicho, pues se reponía con cera. Así que este era el procedimiento. Yo pues estoy aprendiendo también a escribir algunas cosas en latín, y hay una frase que me gusta mucho, que es la frase excusatio non petita, accusatio manifesta. Y
Os animo que busquéis en internet o en libros relacionados con la cultura romana el significado de esa frase. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Pero ya que hablamos del latín escrito, vamos a hablar también un poco del latín hablado. Bueno, el latín es un idioma difícil, seguramente nos acordamos de cuando lo estudiamos en el colegio, es un idioma complicado, es un idioma en que verdaderamente llegar a dominarlo y llegar a hablarlo puede llevar muchísimo tiempo. Pero no debemos pensar que el latín era dominado por todas las personas, por todos los habitantes del Imperio Romano, ni mucho menos. Una cosa era el latín clásico, el latín culto, y luego estaba el latín vulgar, que era el que llevaron pues, a lo largo de toda la expansión del Imperio Romano, pues, los soldados, los mercaderes, etc. Luego ese latín vulgar desembocó en los distintos idiomas y dialectos que proceden del latín. Así que hemos hecho un pequeño recorrido con las lucernas y con la tablilla romana sobre algunos aspectos interesantes, curiosos del Imperio Romano y de la vida en la antigüedad. Ahora me han mandado una tablilla nueva, pero esta es del siglo XXI y tengo que aprender a utilizarla correctamente. Pero bueno, esto son cosas ya del siglo XXI. Por lo tanto, encontramos que en la antigüedad las personas se manejaban bien, según los medios que tenían disponibles, sabían hacer cosas sencillas, al mismo tiempo muy bonitas. Volvemos a hacer un repaso de lo que es una lucerna. Volvemos a mostrar de nuevo un stylus y una tablilla romana. Así eran prácticos, eran sencillos y sabían aprovechar lo que tenían a su disposición y según los medios con los que contaban. Pues un placer contrastar estos objetos de la rutina y de la vida diaria de Roma con vosotros, lectores y asiduos de Lusitania, una perspectiva del siglo XXI. Así que saludos de Justus Lusitanus, editor, saludos desde Lusitania, provincia romana.